que pensaron que algo me había pasado porque no llegué nunca a la fiesta de promoción. Mi mamá había fallecido y eso. Y era demasiado. Y yo sentía que yo era un marciano, porque ya todo el mundo sabía. Y sentían yo sentía que me miraban distinto, con pena. Pero yo siento que en mi caso fui muy afortunada porque la tuve a ella. Y ella se encargó de que no me faltaran nada. Hola, esto es Sin Etiquetas. ¿Qué vamos a escuchar hoy día? Hoy día vamos a escuchar la historia de Stephanie. Stephanie es una chica que perdió a su mamá a una temprana edad. A los 11 años, y al año siguiente perdió a su papá. Es la primera vez que entrevistamos a una persona que desde tan pequeña edad, ¿no? A tan corta edad, ha perdido a ambos padres, y vamos a escuchar el sentir y la historia de vida que ella quiere compartir con nosotros. Con ustedes está Stephanie. Bienvenida. Claro. ¿Cómo te sientes primero? ¿Estás tranquila, sí? Nerviosa porque la primera vez, ¿no? Pero desde el momento en que me contactaron y sentí que era posible compartir mi historia, me sentí muy agradecida porque, claro, lo he hecho con personas cercanas a mí, pero no de esa forma, ¿no? Que yo siento que es grande. No solo porque yo siento que mi historia es importante, sino porque realmente espero y siento que pueda servirle de ayuda a cualquier persona. A una niña, a un niño que puede estar pasando, ¿no? Incluso a una persona adulta como yo, más adulta, claro, que quizás nunca tuvo la oportunidad de poder expresar cómo se sentía o qué pasaba por su mente o encontrar una respuesta al dolor de una pérdida. Creo y espero que realmente esta historia pueda ayudar. Vamos a empezar por ahí, vamos a hacer un viaje y vamos a tratar de recorrer tu generosidad emocional, vamos a decirlo así, y quiero tratar de empezar por qué significó, ¿no? Trata de recordar qué significó para ti a los 11 años la pérdida de tu mamá. Es complicado encontrar una forma de describir. Básicamente era dolor, pero también mucha confusión. Yo lo que más recuerdo que sentí en ese momento fue negación. O sea, yo no podía creer que mi mamá ya no estaba en este caso. Ella falleció en un hospital, producto de la enfermedad que tenía. Y en ese momento yo vivía con el hermano mayor de mi mamá. Y era vísperas de Navidad. Entonces tenía el mundo preparándose para esa celebración tan bonita e importante que es. Pero mi mamá en el hospital por un lado. Y recuerdo que un día, justo una noche antes de que ella fallezca, llamaron del hospital, mi tío estuvo hablando y yo logré escuchar lo que decía. Y era como, ¿sabe qué, señor? Prepárense o preparen su familia porque lo inevitable va a pasar. Y yo no lograba entender. O sea, muy dentro de mí, a pesar de tener esa edad, sabía que eso significaba que ella iba a morir. Pero no lo lograba aceptar. O sea, decía, no, va a pasar un milagro. Porque bueno, mi mamá y yo fuimos muy, aparte de ser unidas, ella me enseñó a amar a Dios. Entonces, ella era una mujer de fe. Y yo decía, va a pasar un milagro y mi mamá se va a recuperar y va a regresar a la casa con nosotros. Decía. Entonces... Pero tú lo escuchaste en una llamada telefónica, no te lo dijeron directamente. No, claro, no me lo dijeron. Ajá. Yo escuché y yo inmediatamente corrí al baño y me encerré en el baño. Uh-huh. Y yo lloré y me lavé la cara y salí. Uh-huh. No. ¿Y tus tíos no te prepararon, no te dieron alguna información como para que...? Yo escuchaba que ellos hablaban entre sí. Uh-huh. Y era como que trataban, no sé, pues,
prepararme alguna cosa que me gustara de comer y como que entretenerme con eso, ¿no? Pero yo veía sus expresiones en el rostro y sabía que algo mal iba a suceder. Yo sabía que iba a suceder algo, pero igualmente dentro de mí era como que no va a ser. ¿Cómo se va a morir mi mamá? O sea, no es posible porque los niños están con su mamá, los niños crecen con su mamá. Entonces, ¿cómo me va a pasar eso? Y ya es Navidad, entonces era una confusión terrible. Lamentablemente pasa el día siguiente y bueno, recibimos la noticia y todo. Mi tía me lo dijo. Mi hermana en ese momento estaba en el hospital. Y es hasta el momento en que ella llega a la casa, mi hermana, y me abraza y llora. Es que yo entiendo que, bueno, sí, ella se fue. ¿Tu hermana cuán mayor era? Ella es 10 años mayor que yo. Sí. Solamente son 2 hermanas. Somos 3. 3. El mayor tiene 13 años más que yo, con mi hermana, que es 10 años O sea, tú eres la más pequeñita. Sí, era la única niña. La única niña. Ella obviamente... Vamos a tratar de ir un poquito más atrás. ¿Y cómo era? ¿Qué recuerdos tienes de tu mamá antes del episodio en el cual ya se enferma y tú sabes que ella está mal y comienzas a enterarte de que la cosa iba para peor? Antes de eso, ¿cómo era tu vida? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de tu familia? Bueno, mi círculo familiar cercano fue mi mamá y mis hermanos, porque mi papá nunca vivió conmigo. Con mis hermanos sí, pero no conmigo. Lo veía de forma esporádica. Entonces yo me crié con ella y con mis abuelos maternos y mis tíos que vivían en el primer piso. Y tenía un primo hermano que es un año menor que yo. Entonces era pues mi compinche. ¿Con él jugabas? Jugábamos, o él subía a casa o yo bajaba. Mi mamá conmigo siempre yendo a la iglesia. La recuerdo a ella como una persona súper noble, con un corazón inmenso, porque de repente en casa podríamos tener ciertas necesidades, pero eso a ella nunca le impedía ayudar a alguien. Yo tengo un recuerdo muy vívido de ella, levantándose los sábados a las 5 de la mañana y yéndose a la iglesia de las Nazarenas a preparar comida para repartir a la gente. O sea, antes se acostumbraba a hacer eso en la iglesia y traían gente de la calle que realmente pues no tenía alimento, indigentes. A todos los sentaban en mesas largas de madera y repartían desayuno y luego repartían el almuerzo. Entonces, y nosotros teníamos necesidades en casa. Ella era sola con 3 hijos, ¿no? Entonces, en esa época, lógicamente había necesidades. Pero ella, yo nunca la escuché quejarse. Yo nunca la vi triste por eso. Nunca la vi renegando. Nunca la vi diciendo... No hubo un día en que ella no agradecía por los estudiantes. Y a pesar de todo eso, que no era fácil, lógico, tenía el valor, la fuerza, la convicción y la voluntad de poder hacer algo por otros. Entonces, claro, en ese momento yo lo veía como que, mi mamá es buena y todo, ¿no? Pero cuando tú creces y reflexionas sobre eso, dices, qué grande era. Porque no solo era una buena mamá, sino era un gran ser humano. Yo a veces digo, yo algún día espero parecerme aunque sea la mitad de lo que ella era, porque realmente me es un ejemplo de ser humano muy, muy importante. Ella es mi mayor referencia de vida. De ella fue quien aprendí todo lo bueno que sé. Y gracias a ella pues tengo los mejores recuerdos, ¿no? Porque era una mujer muy asombrosa, nunca me gritó, jamás se atrevió a levantar nunca la mano. Siempre buscaba que nuestro lugar realmente se sintiera como un hogar, ¿no? Y había muchos problemas, no lo voy a negar, pero ella encontraba la forma de que todo pareciera fácil. Y la rutina con la familia y con el colegio, ella trabajaba, ella se enferma en el proceso o de un momento a otro es que la pierdes. O sea, ella tiene una enfermedad larga, mientras tú nos cuentas estas vivencias, ella estaba enferma. Más adelante, ya siendo adulta, fue que tuve la oportunidad de investigar un poco más, o sea, preguntar. O sea, de niña tú no sabías ni siquiera que estaba enferma. No, yo la vi
mal cuando yo me di cuenta que mi mamá tosía mucho. Y eso sí pasó como que en un periodo corto, no recuerdo bien, semanas quizás, de que se va al hospital y ya no regresa. O sea, se va al hospital y la internan. Pero siempre iba y venía. No, Era la primera vez que iba y no regresó. sí. O sea, yo no tengo recuerdos de mi mamá yendo a médicos No, o tratamientos ni nada de tomando eso. medicinas. Ya más adelante, yo tuve la oportunidad de preguntar y saber qué pasó y fue que lamentablemente pues ella tenía una enfermedad que era el cáncer. Y pienso que en su amor inmenso de no querer sufrir a sus hijos, Claro, no les dijo. y fue hasta muy tarde cuando empezó a recibir atención médica, pero fue muy tarde. ¿Cómo era tu vida escolar? Porque tu mamá ha estado presente. Sí. Por lo menos la primera etapa lo ha Sí. estado, ¿no? Tú tenías una vida escolar, me imagino, no vamos a decir normal, pero digamos común. Cuando ella fallece, ¿cuál fue el cambio que sientes con respecto a tu vida escolar? Fue terrible. ¿Ibas al colegio? ¿Ya no querías ir? No, Sí, ibas. yo fui al colegio, yo terminé ese año, pero era la promoción de sexo de primaria. Y ella ya se había encargado de que yo tuviera todo meses antes. Hablo de junio, que ella fallece en diciembre. Y yo en julio tenía mi vestido, mis zapatos nuevos, tenía todo, mi madrina, todo. Entonces llega el momento en que era la reunión, la fiesta de promoción. Ella ya estaba en el hospital y yo vivía como si lejos, en un distrito lejano donde estudié. Y eso no sucedió. No sucedió, es como que simplemente yo desaparecí, ¿no? En esa época pues no había tanta facilidad de teléfonos, ni nada. Ella fallece en diciembre, justo pues, y antes de Navidad. Pasa ese año nuevo. Bueno, llega al año siguiente, que era el año 2000, y yo debía entrar al primero de secundaria. Ya para ese momento, mi papá fue el que se encargó de que, con mi hermana mayor, ¿no? De inscribirme nuevamente en el colegio. Y yo empiezo el colegio. Y yo sentía que yo era un marciano, porque ya todo el mundo sabía. Y yo sentía que me miraban distinto, con pena, ¿no? Y mis compañeras en ese momento con calzas, para mí todo curioso de saber, que pensaron que algo me había pasado porque no llegué nunca a la fiesta de promoción y que sí, y bueno, no lo supieron por las mamás, ¿no? Mi mamá había fallecido y eso. Y era deseado. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera gustado? ¿Cómo te hubiera gustado que te acogieran cuando tú llegaste ese año después de ese tus amados? ¿Qué hubiera hecho el cambio para que tú te sintieras como niña más cómoda ante esa situación? ¿Qué te hubiera gustado? Es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo porque ni yo misma en ese momento sabía qué quería. Lo único que yo quería era estar con mi mamá. Claro, yo creo que no está Lo único que yo ni en quería ti ni en ellas, ¿no? era Es muy difícil. que mi mamá esté conmigo. O sea, claro, no sé, algunas asistencia psicológica por parte de alguien o qué sé yo. No recibiste. No tuve la oportunidad. Pero no, o sea, es muy difícil determinarlo, porque lo único que yo quería era estar conmigo. Claro, y como mencionabas al inicio también, yo me imagino que esta etapa de negación que tú mencionabas debe haber durado muchísimo tiempo. Me duró ¿no? hasta los 18. Claro, debe haber sido muy difícil. Me duró hasta los 18. Yo estuve en este mismo colegio hasta julio de ese año, y para ese momento mis abuelos que vivían en el sur ya deciden llevarme a vivir con ellos, porque yo estaba aquí sola con mis hermanos mayores y mi papá. Pero era así como que no encontraba mi lugar, como que iba a la casa de mi papá, no me sentía bien, regresaba a la casa de mis hermanos tampoco. Sí, no voy a negar que hubo un momento en que mis hermanos pues también, imagino, lidiando con su propio dolor,
se olvidaron un poco de mí y yo estaba más en la calle o en casa de mis amigas cercanas, de misma cuadra, ¿no? Que sabían lo sucedido y que trataron de acogerme también sus familias. No lo voy a negar y me siento hasta el día de hoy súper agradecida porque me cuidaron de una forma. Pero yo sentía que era mucho, o sea, Claro, estar en la casa, yo les juro, no sé si hay personas que les ha pasado esto, pero yo sentí el olor de mi mamá súper que me perseguía donde yo iba, ¿no? Y yo decía, no voy a decir porque ella está muerta, me van a pensar que estoy loca. Pero yo lo sentía vívido, ¿entiendes? Y todo eso era demasiado. A veces no quería estar en casa porque yo realmente la buscaba, ¿no? Y bueno, y cuando dormías, ¿no la soñabas? No. No la soñabas. No. Y cómo deseaba que eso pasara, porque a mi hermana sí le sucedió. Ella, yo recuerdo en ocasiones despertarse llorando, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no me pasa? Quiero verla. Sí, era, como les digo, era mucho. Eran demasiadas emociones juntas para entenderlas y para procesarlas. Entonces sucede que mis abuelos me llevan a vivir a otra ciudad. Y para mí realmente fue de mucha ayuda. Te llevaron a vivir a otra ciudad. Tus hermanos se quedaron en Lima. Se quedaron en Lima, sí, porque ellos eran mayores y pues ya tenían un Y tú esos cambios, yo imagino que todos esos cambios... Oh, sí, fueron deben ser súper abrumadores, porque no solamente es el tú sentir que la persona que más quieres o con la que más te vinculabas, el que era tu referente de amor, no iba a llegar más. Porque, claro, yo sí entiendo cuando tú dices, no entiendo qué cosa significa el que mi mamá se va a morir, porque tú no concibes... no es normal. No es, claro, Es natural. Claro, tú piensas que va a llegar en algún momento y es raro sentir que no llega, hasta que llega un momento que con el tiempo te vas convenciendo de que no la vas a volver a ver. Ya, ahí tienes un cambio. El otro cambio es todas las reacciones de todo tu entorno, ¿no? De los tíos, de que todo el mundo trata, porque eso también es importante. La gente trata, ¿no? De hacerte sentir mejor, pero en ese afán de hacerte sentir mejor, no es que logren hacerte sentir mejor, porque tampoco nadie quiere hablar del tema, ni nadie lo enfrenta directamente. No. Y todos esos cambios tú los vas de alguna manera viviendo en carne propia. Y guardando, hasta que me imagino llega un momento como ahora, ¿no? Que imagino que ya lo has hecho antes, y por eso es que tú dices, yo quiero hablar y quiero compartir, para que la gente escuche, ¿no? Cómo se siente una persona que ha perdido su todo. Sí. Correcto. Te mudas con tus abuelos. Eso dices que te ayudó. ¿Tus abuelos te llevaron a dónde? ¿Fuera de Lima? Sí, vivíamos en Moquegua inicialmente. ¿En Moquegua? Sí, y luego nos mudamos a Arequipa. O sea, fue un cambio. Yo tuve cambios, sí, fue muy fuerte. Inicialmente, como les digo, me ayudó porque estaba lejos de la casa. Y de todos los recuerdos. De los recuerdos, exacto. De toda la gente que sabía la historia. En fin, era un lugar totalmente nuevo, bonito, agradable. Y ahora toca la parte de que pues yo nuevamente ingrese a un colegio nuevo y la gente quiere saber de ti. Y la gente... En provincias así, ¿no? Llega alguien de Lima y es como que, ay, ¿por qué has venido? Y qué sé yo. Y yo sin pensarlo, sin meditarlo, sin nada, porque era una niña de 12 años ya para ese momento. Y yo, cuando me preguntaron por mi papá y mi mamá, yo decía que mi mamá estaba en el extranjero, que ella se había ido a vivir allá a trabajar y que yo estaba viviendo con mis abuelos. No querías decir. Yo nunca, durante mi vida escolar, secundaria, jamás le dije a nadie que, ¿sabes qué? Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Nunca nadie lo supo. Lo sabía una profesora de secundaria en mi último colegio, porque ella logró conectar conmigo y yo tuve la confianza de contarle. Porque yo también en ese momento, en la adolescencia, para mí fue muy fuerte y yo tuve muchos conflictos con mi tío, principalmente con la persona que me crió. Y ella, yo siento que me rescató de ella, ¿no?
Entonces fue la única persona durante mi adolescencia con la que yo pude decirle, a la que yo pude decirle la verdad. Entonces, ese fue mi argumento, ¿no? Y bueno, en ese entonces, pues obviamente no había que celular, que llamadas, que fotos. Así que todo estaba bien para mí, ¿no? Eso fue como tu escudo. Exacto. ¿Por qué crees, ahora que ya estás grande, por qué crees, mira hacia atrás a Stephanie la niñita, que Stephanie no quería que sus compañeros supieran que su mamá había fallecido? Bueno, y tu papá también ya había fallecido, o sea, tu Todavía. mamá... Ah, porque tu papá falleció un año después, creo, ¿no? Claro, exacto. Era justo la mitad del año donde mi papá fallece. Sí. O sea, cuando tú ya había estabas allá. pasado 7 meses del fallecimiento de mi mamá recién. Pero tú ya estabas allá en Moquegua, Exacto. estudiando en el colegio, tu papá estaba en Lima, Exacto. ¿no es cierto? Y tú vivías con tus abuelos. Sí. Y tú habías hecho la historia de que tu mamá vivía afuera. ¿Por qué tú crees que utilizaste esta forma de protección para ti? Uy, que lo reflexiones. Porque primero no quería que la gente me viera como, ay, pero sí. Que te tuvieran pena. No quería lástima. Y segundo, porque en ese momento, el solo mencionarla, para mí era romper en llanto y Recordar todo. exacto, vivir todo, revivir todo. Entonces, yo no quería ir a ese lugar. Por eso yo, a esa edad, ¿no? Como que me inventé mi historia y bueno, esto es lo que va a saber la gente de mí y ya está. ¿No? Y yo hacía mi vida normal, o sea, he sido aplicada, bueno, mi tío ha sido muy exigente también conmigo, siempre he sido una persona social, me encantaba el deporte, me encanta bailar, o sea, mi personalidad no siento que cambió, pero increíblemente a esa edad yo aprendí a dejar todo adentro, o sea, todo lo, digamos, feo, difícil, malo, triste, doloroso que yo sentía, se quedaba adentro. Si yo quería llorar, yo esperaba la noche, cuando ya todos dormían, y ahí yo lloraba. Y ahí yo reclamaba y le decía a Dios por qué y pedía preguntas y así, ¿no? Hacía preguntas, perdón, y eso. Pero el día siguiente, no sé, yo me iba al colegio y pues... Entonces, bueno, en casa también me mantenían súper ocupada, no mis tíos me daban bastantes actividades por hacer y es como que siempre estaba ocupada. Pero sí, esa fue mi manera como de protegerme de repente la mirada de las personas o la opinión que pudieran tener, porque es verdad, uno se siente diferente, de que te falta algo importante y no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo enfrentarlo. Y bueno, asumo que es mucho más difícil cuando no tienes tampoco ningún tipo de acompañamiento psicológico, profesional, qué sé yo. Claro, alguien que te ayude a procesar ese Exacto, dolor, o sea, y darle sentido para que no te guardaras todo. a mí claro que me hubiera gustado, por ejemplo, que un día, pues, o sea, mi abuela, mi tío me dijera, ven, hija, siéntate y vamos a hablar sobre esto, pero también pienso que quizás ellos no sabían cómo hacerlo, ¿no? Cada uno de alguna manera estaba viviendo su propio duelo. O te veían bien y pensaban que estabas Sí, bien, porque exacto. por lo que tú mencionas, eso era algo que dejabas solo para ti en las noches donde nadie te veía y después tú hacías una vida de una niña feliz. Exactamente. Eso también es importante porque, claro, como siempre reza el dicho, la procesión va por dentro, ¿no? Hoy, ¿tú crees que eso fue lo mejor? ¿Tú crees que el mostrar a todos que estás bien y quedarte en las noches llorando solita, no quiero juzgarlo, pero quiero que tratar de lo que lo reflexiones y crees que eso es fue un buen escudo realmente, no fue algo que lo aconsejarías, ¿no? O el consejo iría por haz tu patalleta, grita que te sientes mal y dile a tu tío o a tu abuela que realmente estás mal. ¿Qué crees que aconsejarías ahora con tu experiencia actual? Definitivamente no fue lo mejor. Quedártelo para ti solita. Claro, no. Yo lo hice porque siento que a esa edad no tuve de otra.
Así es. O sea, fue tu forma. Pero si hubiera existido una forma mejor, claro, o sea, o si hubiera tenido la oportunidad de expresarlo, De cualquier de manera, ¿no? gritarlo, de reclamarlo, no lo sé, me hubiera ahorrado mucho dolor. Porque la forma tú crees que es importante. O sea, lo digo desde la óptica de un niño que le duele, ¿no? O sea, no es importante, creo yo, la forma, ¿no? O sea, si yo hoy día, pues amanecí, quiero gritarlo, a mí me parece que a lo mejor valdría la pena que lo grites, porque por lo menos alguien lo notará, ¿no? Siento que también es la época en que sucedió, porque yo vengo de una crianza, creo que todavía algo Conservadora. antigua, donde los niños no hablaban mientras los adultos conversaban, donde tú no podías intervenir si quisieras, donde tenías que la mayor parte del tiempo callar. Mm. Entonces, eso influye mucho. Y al irme a vivir con ellos, con mis abuelos, con mis tíos, eso se sintió más marcado. Y más viviendo en provincia. No, era como que no tenía esa opción. Pero entonces creo entender que no es una decisión tuya o un escudo tuyo, es que había una condición en la familia en la cual tú Eso sentías de que no influyó. era fácil. Sí, eso influyó y también es el hecho de que a pesar de que era la familia de mi mamá, con quien también yo había crecido, ella no estaba ahí. Y, y yo sentí un peso como de, tengo que estar agradecida con ellos porque Con ellos Tenga- están mismos. aquí tenga conmigo, confianza. cuidándome, dándome estudios, alimentos, un techo. ¿Y qué más voy a vivir? Eras demasiado responsable, demasiado... Era un adulto Pensabas chiquito. mucho. Era un Pensabas adulto mucho. chiquito. A los Sí. 12 años, bien precoz. Era un adulto. Sí, muchas personas que me han conocido, no sé, a los 20, a los 21, siempre me han dicho, y tú tienes un alma de viejo. Y yo decía, no, esas viejas. Sí, sí. Había muchas cosas que a esa edad analizaba y muchas cosas que decidía también. Entonces, fue todo un poco, ¿no? Que me hizo, pues, tener ese tipo de actitud, pero si hubiera sido distinto, yo me hubiera ahorrado muchísimo dolor y obviamente problemas a futuro. Porque todo eso influyó en mi vida. Y la relación con tus hermanos, que eran un poco mayor que tú y que podían, digamos, hacer mayor empatía contigo, porque eras la hermanita chiquita, no fluyó, no, esa confianza. No, para ser sincera, no. Yo siempre los sentía a ellos lejanos. 10 años, ¿no? 10 años y 13 años. Bastante. Eh, no siento que... O sea, mientras estuvo mi mamá era distinto. Pero ya cuando ella no estuvo, yo siento que la relación se hizo bien distante. Yo no los vi hasta que yo tuve 20 años. O sea, ellos no fueron a visitarme. No recuerdo mucho haber hablado por teléfono con ellos, para ser sincera. Entonces yo no los vi después de muchísimos años. Y era como que, sí, yo sé que son mis hermanos, pero no, mi hermana y mi hermano, pero Había distancia. mucha distancia. Sí. Ahora, a nivel de círculos de confianza, ¿a qué edad? Porque tú nos cuentas que en el colegio tú inventaste toda una historia, terminaste el colegio. ¿En qué momento de tu vida una persona cercana a ti, ya sea un amigo, un familiar, que no sea tu profesora, que es la que sí sabía, creo que es la única que sabía, Sí. ¿no? Tú te abres y le dices, yo he vivido por esto, he pasado por esto, haces una terapia. ¿En qué momento de tu vida tú comienzas a abrirte y a revelar que todas estas emociones que tienes adentro necesitas liberarlas y te han hecho daño por mucho tiempo? Cuando yo tengo entre 17 y 18, Ya terminado el colegio, ya había terminaste. terminado el colegio, yo terminé el colegio a los 16. Yo tuve muchos conflictos en mi adolescencia, principalmente con mi tío, que él hace un militar. Entonces, Él vivía con ustedes, con sus abuelos. claro, sí, eran 3 tíos míos, mi abuelo, mi abuela y yo. Él era muy estricto y
Y yo sentía que me trataba mucho como un soldado. O sea, Él asume como un rol paterno. Exactamente, tal cual. Entonces, me enseñó muchísimas cosas que hasta el día de hoy me siento agradecida de poder haberlas aprendido gracias a él y todo, pero él no era papá, él no fue papá, él era guía. Entonces, dentro de lo que él creía que era correcto y bueno para mí, sí cometía muchos errores, porque fue muy duro. ¿A qué te refieres que fue muy duro? En el sentido de que yo tenía muchas restricciones, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Llegaba del colegio y era hacer tareas, ayudar en la casa, una rutina, dormir, levantarte 5 de la mañana, estudiar, tomar desayuno, cambiarte, ir al colegio, regresar al colegio y vamos. La primera vez que yo fui a una fiesta tenía 16 años y fue una cosa de que no ocurría muy seguido, ¿no? Él, me imagino yo que en su intención de cuidarme, no me permitía hacer lo que las chicas hacían a esa edad, ¿no? Salir, ir al cine, esas cosas, o sea, no era posible para mí. ¿No tenías un círculo de amigos? Tenía, en el colegio. Ah, solo en el colegio lo veías. Ajá. Entonces, cuando él accede y yo empiezo pues a socializar con mis amigas, yo quería hacerlo contigo, claro, como cualquier chica. Claro. Pero él no quería. Y entonces empezaban los conflictos, ¿no? Y era como que, imagínate si algo te sucede y yo no soy tu papá y la gente me va a reclamar porque no te cuidé bien, pero yo le pedía que confiara en mí también, claro, y que entendiera que pues no es divertido estar en una casa con adultos todo el tiempo, ¿no? Y luego era el que tratar de decirme, haz esto y haz esto. Hay un punto en el que tú ya pues, tienes un criterio, claro, y tus propias preferencias y qué sé yo, y empieza una lucha así como que todos los días. Entonces un día yo vuelvo a casa, ya estaba estudiando educación superior. Yo vuelvo a casa y es como que él me dice, cámbiate, que a las 2 de la tarde tenemos una cita y vamos a ir al doctor. ¿Y qué? Pues yo estoy enfermo. Claro. Y apúrate, que no sé. Entonces ya estoy callada, ¿no? Subimos al carro y fuimos a lo que era como un policlínico, algo así. Subimos a un segundo piso. Me acerqué, él no me decía absolutamente nada. Entramos a un consultorio y la persona, es una doctora, era una psicóloga. Y él empieza a hablar delante de mí y le dice, ella es así, asá, y hace esto y no me entiende. Y yo estaba en shock porque estaba enfrente de una extraña. Y era una extraña. Y él estaba describiéndome de la peor manera. Y yo decía, qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, la doctora muy paciente lo escuchó. Me parece que la consulta va a ser para él. Lo escuchó y le dijo, señor, gracias, yo le voy a pedir una que se lo retire. Entonces él se fue y yo me quedé sola. Y esa fue la primera vez en que yo de alguna manera dije, yo soy así, me siento así por esto. A una psicóloga. A una psicóloga. Sí. Pero yo empecé muy a la defensiva. Claro. Porque no recuerdo exactamente ella qué me preguntó, pero yo recuerdo mi primera respuesta es ¿quién es usted y por qué yo le tengo que decir los problemas que tengo que hacer aquí? Yo estaba a la defensiva. Y bueno, así es muchos años. Ella encontró la manera de que le dijera. De abrirte, de que tú te abrieras. Al final, ella me pide salir y a él lo hace ingresar. Y de ahí, honestamente, no siento que cambió mucho la situación. ¿No mejoró la relación? No, porque yo cumplí 18 años, un poco más, meses más, y yo decidí independizar. Y eso fue algo que hizo abandonar a mi vida. Pero ya a los 18 años, habiendo vivido en la casa de tu abuelo y estudiando en la universidad, o los estudios que llevabas, ¿te independizabas a dónde? Yo ya trabajaba en ese entonces. Yo empecé a trabajar muy joven y empecé a trabajar en una municipalidad, en una entidad de Estado. Entonces,
tenía una seguridad. Claro, ya tenías la seguridad económica. Y yo decía, a esa edad, muy joven, pero yo decía, he perdido a mi madre de niña. No puedo hacer peor que eso. Nada. Y yo no me sentía en paz. O sea, yo estaba bien. amaba a mi abuela, ella fue muy buena conmigo. Sí, amaba y respetaba a mis hijos también, pero sentía que ya no me sentía bien, me sentía asfixiada. Y tomé esa decisión. Y fue pues un balde de agua helada para ellos, ¿sí? Porque no esperaba. Pero esa fue otra experiencia que también me ayudó a crecer. Quiero llevarte a un concepto, a ver, para un poco ir ordenando ideas, porque estamos explorando un poco tus vivencias y tu forma de pensar. ¿Qué es una familia para ti? Se trata de describir, ahorita piensa en, esta es una familia, ¿no? Y lo otro es, ¿qué tuviste tú? O sea, tu familia, porque todos hemos crecido rodeados de un núcleo, ¿no es cierto? Lo típico que todo el mundo, mamá, papá, hijos, pero no sé si necesariamente las familias son así siempre. ¿Qué es una familia para ti? Mira, yo puedo decir con convicción que el haber tenido a mi madre con muy pocos años, para mí llenó todo lo que yo necesité en cuestión de amor. No quiero desmerecer ni dejar de lado a mi padre. Nuevamente, yo no viví con él, pero fue mi padre. Y nunca me hizo falta. O sea, el amor que ella me daba era... El amor que ella me dio ha sido lo que me ha ayudado a sobrevivir. A sobrevivir. O sea, no lo puedo poner de otra manera. No, o sea, es un amor que tú has conocido que no has vuelto a experimentar. No, ha sido de lo más maravilloso y hermoso y bello que puedes experimentar. O sea, yo no tengo las palabras suficientes para describirla y para describir lo que ella me dio como hija. ¿Cómo te hizo sentir? Exactamente. Entonces, un hogar ideal, sí, hay un papá y una mamá y es lindo, ¿no? Pero no todos tenemos eso. Pero yo siento que en mi caso fui muy afortunada porque la tuve a ella. Y ella se encargó de que no me faltaran nada. Y de que amar la vida, ¿no? Porque ahora en la vida tú saliste adelante gracias a todos los dolores y todas las experiencias que viven. ¿A qué le tienes miedo, Stephanie? Uy. No lo he pensado. Yo... ¿O sientes que no tienes miedo? No, sí tengo miedo. Claro, tengo miedo, pero... Yo creo que el miedo solo es un paso, o es como que el temor a lo desconocido, ¿no? Porque una vez que tú te atreves a atravesar esa puerta, ya, es una mala experiencia, es dolor, es terrible, es difícil, pero estás ahí, parada, de pie, viva, tu corazón todavía late. Entonces, no sé especificar exactamente qué le tengo miedo. Porque yo siento que lo peor que he vivido, ya lo viví. Yo tengo que hacer una pregunta. A ver, puede sonar un poco difícil. ¿Tú te sientes lista para ser mamá? ¿Has pensado en ser mamá? He pensado. Sí, claro, he pensado que me encantaría. Lista, no sé cuándo se está lista para eso. No pero tengo idea. Tú te conoces, nadie te conoce mejor que tú. Tú sientes, bueno, tú has conocido un amor de mamá que te ha mantenido viva, ¿entiendes? Y que mira lo que nos describes hoy, ¿no? O sea, tú sientes que no existe ningún amor que tú hayas recibido y no estamos diciendo que tus tíos no te hayan querido, que tu abuelo no te haya querido. Es diferente. Exacto. Ellos te han dado amor, por supuesto que te lo han dado. Pero el recuerdo que tú tienes dentro de las sensaciones, la piel, las memorias que tú tienes, has sublimado, no sé si se dirá así, pero el amor de tu mamá ha sido tan sublime
que tú lo recuerdas hasta ahora y sientes que no hay nada que se le compare. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí. Por eso te pregunto, cuando tú piensas en ser mamá, Creo que me acabas de dar la respuesta de la pregunta anterior. Me encantaría. Creo que mi miedo sería ser mamá y cantarle, sí. lo sospeché. Sí, sí. Sí, es correcto. Y en algún momento se lo he compartido a mi pareja también. Y es como todo. Tú no puedes, no que no puedo, no, pero cuando queremos hacer algo, lo primero que debemos pensar no es en lo malo que pueda pasar, sino Tal cual. Si no te en lo avisas. bueno que pueda suceder. Y yo sé, como mujer, a pesar que no lo he experimentado aún, que ser madre debe ser de lo más sublime del mundo. Y cuando encuentras a la persona con la que quieres formar una familia, se hace más fácil. Claro. ¿No? Se hace mucho más fácil. Entonces, sí, puedo decir que quizás el miedo que pueda tener es ese, ¿no? De que trae un ser a este mundo que va a estar bajo mi cuidado, que yo sé que nadie más lo podría cuidar como yo. Y faltarle de repente a una edad. Mira que ese es el miedo más grande de todas las demás cuando son por primera vez mamá. Peor, ¿cómo lo debes vivir tú? ¿Qué pasaste por ese evento de tu mamá? Sí, sí. Todo lo Claro, es demás superlativo, para ella es mucho más grande. más, duro, ¿no? Mucho más duro. Pero es increíble, es como tú dices, ¿no? Esa sensación de tener un hijo y poder formarlo, criarlo, hacerle una persona de bien, enseñarle tantas cosas, volver a vivir a través de esa criatura que va creciendo, que va a completar. Entonces, seguro que sí. En algún momento, en tu proceso de duelo o posteriormente, has pasado por esta situación que muchos pasan que tiene que ver con culpar a Dios, ¿no? O sea, de por qué yo me tuvo que pasar esto, por qué yo me tuve que quedar, ¿no? ¿Por qué yo he perdido a mis padres, ¿no? ¿Por qué yo? Porque siempre hay a veces, es muy común esa sensación, ¿no? De sentir injusticia, ¿no? ¿Tú alguna vez has procesado eso? ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Sí, claro. ¿Cómo lo has enfrentado? Llegó un acontecimiento en mi vida que me dio la oportunidad de decirlo en voz alta. Yo tenía 15 años y me estaba preparando en el colegio para hacer la conferencia y nos llevaron a un retiro. Y era un retiro de 3 días y había un día específico en el que tú tenías que confesar. Pero no era esa confesión como la que pasa en la iglesia y no ves al padre, estás en un cubículo y creo que hay mucha tensión, ¿no? Era algo así. Una Yo recuerdo conversación. al padre, era una persona joven, sentada, y yo también. Y era una conversación. Y yo llegué a sentirme tan cómoda que yo, sin pensar que iba a hablar de mi experiencia, ¿no? Porque regularmente tú en una confesión confiesas tus pecados, yo terminé contándole de mi vida. Y yo le decía, mi padre, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué se la llevó? Y él, muy juicioso, no me dio una explicación certera. Y me lo di. Me dijo, yo me siento muy apenado, que no te puedo dar una explicación. Pero lo único que quiero que sepas es que a pesar de lo que has vivido, que quizás no, definitivamente no lo merecías, que tampoco tu mamá, Dios te ama. Y eso es algo que nunca deberías tener ninguna duda. Esas palabras para mí fueron como, no sé, imagínense alguna experiencia, alguna sensación que les permita sentirse totalmente relajados, como que botaste algo de acá y dijiste, me siento en paz. Ya lo saqué. Ya está. Entonces, después de ese suceso, yo ya no reclamaba tanto el hecho de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, esas palabras, ese acercamiento, ese acontecimiento a mí me ayudó muchísimo. Por eso es que hoy en día yo siento que
O sea, Dios para mí es muy importante. Es lo más importante de mí. Yo creo que soy una persona fuerte, valiente, valiosa. Todo lo que yo considere de mí, pero creo que por encima de todo eso, si no lo tuviera él, no hubiera sido posible que yo pudiera sobrevivir a todo lo que sobreviví. Creo que el tener un lado espiritual, independientemente en lo que creas, en la religión que profeses, el creer que alguien superior está contigo, te cuida, te ama, te protege, es muy valioso. Es muy valioso. A mí personalmente me ha ayudado. Y ahora cuando alguna amiga muy cercano, me cuenta alguna experiencia, lo primero que a mí se me ocurre decirle es, no te sientes tú en tu vida espiritual. ¿Por qué no te das un chance para Dios? Y trato de compartirles un poco eso, ¿no? Porque es importante, aparte de reconocer que uno puede tener un tema emocional o lo que fuera, y buscar ayuda correcta y buscar ayuda profesional, el alma y el espíritu necesitan alimentarse también. Y ese alimento no está en algo material, no está en un libro, no está en un viaje, en una comida, no. Ese alimento espiritual está más allá de reconocer que somos seres humanos, que somos débiles y necesitamos algo más para poder salir adelante. ¿Cómo vives tu fe hoy? O sea, ¿qué es para ti? ¿Cómo es el vínculo, ese nexo que tú encuentras que te reconforta espiritualmente? Mi relación con Dios es muy cercana. Yo hablo con Él en el momento que yo necesite. Voy a la iglesia los domingos, intento ir siempre todos los domingos por un tema de fe. Yo soy católica, pero también cumplir con mi religión. Leo la Biblia. Trato de entenderlo, es sumamente difícil. Pero más que ser una persona religiosa, siento que soy una persona espiritual. Y siento que Dios está conmigo todo el tiempo. Y miren, no sé si toque o no poder compartir esto, pero uno de los motivos por el cual yo me animé a contar esta historia también fue porque exactamente hace como un mes o mes y medio tuvimos una ambulancia curada en la mañana para ir al trabajo. Y en medio del tránsito, yo sentía que el taxista me miraba por el retrovisor, pero yo estaba distraída entre el audífono, buscando mi cartera, terminando de arreglarme. Y luego el señor me dice, que era un señor mayor, me dice, señorita, disculpe, ¿usted cree en Dios? Y me digo, sí, claro. Y me dice, no quiero asustarla, pero yo quiero decirle que usted camina con una presencia que está a su izquierda. Qué lindo. Es una mujer. Y quiere decirle de que usted se sienta tranquilo, que todo lo que está haciendo está bien. Me dijo otras cosas más personales y yo sabía nada. Pero nunca sentí miedo. Claro. Y supe que era mi madre. Es tu madre. Supe que era ella. Y supe que ese mensaje llegó a mí no por casualidad. Fue un regalo. Fue un regalo. Yo si en algún momento tuve de repente la idea de me gustaría contactar a un medium para saber cómo está ella, qué piensa, para saber si lo que estoy haciendo está bien, si estoy orgullosa, cosas así. Pero desistí justamente por fe. Y las personas que ya pasaron a otro plano tienen que decir. Y no está en nosotros hacer nada más respecto a eso. Yo sé que es un proceso muy largo y toma mucho tiempo realmente aceptarlo, pero hay que hacer. Pero qué lindo regalo. Y fue una cosa como que, ay Dios, yo dije, y yo miraba a mi izquierda como, permisos acá. Y dije, no, o sea, y luego pasó esto y dije, ¿cómo no voy a seguir? ¿Cómo no voy a compartir? Con muchas personas como ellos que han perdido sus padres, no importa la edad.
necesitamos de alguna manera sentirnos. Es más difícil pues cuando no sabes. Pero saber esto es como que yo sé que todos los que nunca me han dado una madre caminamos con él antes de que nos quede. Qué linda experiencia. Anteriormente a esa experiencia donde este señor, que seguramente tenía algún tema de poder, algún don de mediunidad, Ajá. anteriormente a eso tú has sentido, sin necesidad de que nadie te lo diga, que tu madre está contigo. En algún Sí, momento claro. la has, o Sí. por eso te preguntaba si la has soñado, porque es típico soñarlos, pero la has sentido. Sí, yo no la soñaba mucho cuando era niña, pero tenía la sensación de su perfume y su olor que me perseguía. Te lo contabas. Y eso pasó muchos meses. Luego, cuando eso ya no sucedió, ya de adulta, yo he tenido sueños específicos con ella, donde la he visto y ella no me hablaba, pero yo entendía lo que quería decirme. Y muchas de esas veces era para protegerme de algo que iba a suceder. ¿No? Y es fuera de este mundo. ¿No? Es fuera de este mundo. Es una experiencia fuera de este mundo que creo que solo te sucede pues, cuando tienes una conexión tan fuerte con tu madre y hija. A nivel emocional, tú sientes que hoy, la Stephanie de hoy, es una persona distinta, es una persona que se siente completa, ha asimilado la pérdida, es una persona que puede desenvolverse sin ningún temor, sin ninguna herida, una llaga fuerte que te impida generar relaciones con otras personas y conversar de todo, o sea, dar soporte emocional, por ejemplo, a una persona que te cuente algo así. ¿Tú sientes que ya todo eso se ha sanado y te ha preparado o sientes que todavía hay cositas ahí que necesitas trabajar? ¿Has hecho alguna terapia posteriormente por tu cuenta? ¿No lo has hecho? Mira, la palabra sanar, yo siento que no es algo que sucede en un momento y que lo trabajas y ya está. Yo siento que la sanación te acompaña toda tu vida. No duele como antes, es correcto. Puedo hablarlo sin sentir que algo me pesa o que, no sé, se me corta la voz. Sí puedo hacerlo. No me siento impedida de absolutamente nada. Yo siento más bien, ya hoy en día, mis casi 7 años, que esa experiencia a mí me ha dado mucha fuerza que no es solo para enfrentar la vida, sino también para que en algún momento alguien que la pueda necesitar pasase. Hice terapia no mucho tiempo, cuando tenía 28 años, pero fue a causa de otra situación. Pero es que al final nuestra vida está compuesta por muchas cosas. Claro. Y todo influye en todo. Y claro, me ayudó muchísimo, pero yo creo que esto es algo que todos decimos, ¿no? Uno de repente puede tener el mejor terapista, psicólogo, especialista, pero si tú realmente no sientes ni crees que hay algo que tienes que cambiar, no va a funcionar. Claro. Y al llegar a ese punto de reconocer realmente que esto que tengo me está dañando, y me está haciendo perder cosas, personas, y yo no quiero ser así, si no llegamos a ese punto, no creo que nada más funcione. Exactamente. Entonces, hoy por hoy yo me siento más que agradecida por mi vida. Yo no puedo negar que en algún momento de mi vida el no estar aquí, en este mundo, sí fue una opción. Porque parecía la única forma de acabar con el dolor. ¿Cuando eras muy pequeña o ya más vieja? No, cuando era adolescente. Pero a la vez yo decía, mi mamá no quiere esto.
yo estoy segura que ella no quiere que yo use eso. O sea, incluso su amor hizo que tú reflexionaras sobre Y eso me sacaba de esos lugares en que De tu tú mente que te sientes lleva realmente que estás en un lugar bien oscuro y empiezas a pensar cosas muy negativas, muy feas. No te atreves a hablarlos con nadie. Que no tienes temor de ser señalado, acusado, lo que fuera, o simplemente no tienes con quién hacerlo. Entonces, a la par que yo sentía esas cosas y pensaba, también decía, ¿cómo se va a hacer? No la puedo explotar. Y eso me daba fuerza de, no, sí, ¿no? Entonces, no, yo me siento muy agradecida con la vida, porque sí, después que ella se fue, sentí que me faltó todo. Sentí que nada podía ser igual, y nada fue igual. Mi vida nunca fue igual. Claro. Pero también siento que Dios y la vida me han compensado de formas tan maravillosas. No ser aquí. Y compartir. Y compartir, exacto. ¿Cuántas personas en el mundo tienen historias tan fuertes, tan importantes, tan válidas, y no tienen la opción de compartirlas? Y yo sí podía. Entonces, ¿qué le aconsejarías a una persona adolescente que pueda estar pasando por una situación así, que de repente no, todavía no está tan conflictuado? Un adolescente que pierde a un padre tiene los conflictos propios de la adolescencia, más la partida de un ser muy querido, con el que haya tenido mucha conexión. Y con la experiencia que tú has vivido, con las cosas que hiciste y las que pudiste hacer mejor o no debiste hacer, ¿qué le aconsejarías para que pueda, no te digo salir de ese punto, pero procesar de una forma positiva la pérdida de una persona querida? Yo creo que algo importante sería decirle que uno lo piense y lo sienta. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Si queremos y logramos tener el valor, porque sí se requiere valor para poder pensar lo que uno siente, siempre va a haber alguien dispuesto a darte la mano y que aun cuando es súper doloroso perder padre o una madre, la vida no se acaba ahí. No lo entiendes en el momento, es muy difícil, pero la vida no termina. Parece irónico, pero hay algo bueno que se puede rescatar aún de las peores situaciones en mi vida. Buscar ayuda siempre va a ser una luz. Hablar con alguien siempre va a ser una luz. Saber que uno es importante, que es valioso, es amado, es algo que nos tiene que acompañar. Yo entiendo que para un adolescente es complicadísimo, pero ellos tienen que saber que no están solos. Siempre habrá un tío, un padrino, un abuelo, alguien con quien se pueda hablar. Que no tienen que cargar eso solos, que no tienen que callarse, que no tienen que llorar solos, que no está mal hacerlo, que es parte de la vida, que no todos los días tenemos que sonreír, no todos los días son buenos, pero aún con todo eso, la vida vale muchísimo la pena vivir. Yo me quiero quedar con esa reflexión que está haciendo Stephanie. Yo también quiero comentar, porque sí es cierto y es común en los casos que nosotros hemos escuchado, que cuando uno tiene un pesar tan grande, es muy difícil decirlo, ¿no? O sea, el dolor, yo siempre pienso que cuando las personas somos capaces de hablar sobre lo que nos hace sentir mal, es un indicador de que estamos sanando. Cuando no lo puedes decir, es muy probable que necesites sanarlo, y como te dice Stephanie, no es que lo vas a sanar mañana o porque lo digas, sino es un proceso largo, ¿no? Pero créanme que va a ayudar mucho el que tú lo verbalices. Ella se cubrió con un escudo de aislamiento porque tenía
miedo, ¿no? Y porque tenía una estructura familiar en la que le tocó vivir, en la que probablemente el ocupar tu vida con rutinas debería hacer que tú te sintieras mejor, y lo que terminó pasando es que tú comenzaste a guardar, a guardar, a guardar y a contener todas estas emociones. Pero hoy te aconseja más bien, háblalo y dilo. Y eso es cierto. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo a que si yo te cuento algo, tú vas y lo cuentas a otro y lo divulgas y todo el mundo comienza a hablar del tema, y es algo tan íntimo, tan personal, que me hace doler tanto, que lo último que quiero es que esté en boca de todo el mundo. Entonces hay que saber elegir a las personas, pero como te dice ella, siempre hay alguien ahí para ti, que va a estar dispuesto a escucharte. A veces uno solo necesita que lo escuchen y a irte soportando a que esa cruz que te ha tocado cargar sea un poquito más ligera. La vida hay que vivirla, todos vamos a morir en algún momento. No se trata de cuestionar por qué unos antes y otros después. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje y que el tiempo nos lo va a enseñar. El tiempo es la guía que te va a enseñar, y la fe también se convierte, cual sea tu fe, en ese soporte, ese talón, esa ancla que te va a ayudar a poder resistir, reflexionar y encontrar el entendimiento. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros, por compartir. Ella nos contactó por TikTok, me olvidé mencionarlo. Un aplauso para ti. Gracias.